Cordial saludo, mi nombre es Diana Santamaría, estudiante de Administración Comercial y Financiera. El día de hoy vamos a presentar nuestro trabajo sobre mercados de capitales a nivel mundial, un tema que como estudiante considero fundamental para entender cómo funciona el sistema financiero global y cómo se canalizan los recursos hacia la inversión productiva. A lo largo de esta presentación, vamos a abordar qué son los mercados de capitales, cuáles son las bolsas de valores del mundo, las principales, los indicadores bursátiles más relevantes, quiénes participan en estos mercados y por qué son tan importantes para la economía mundial. Espero que esto sea de su interés. Comencemos con una introducción general sobre el tema. Pues bien, como pueden ver en esa diapositiva, los mercados de capitales constituyen el eje central financiero global. Su función principal es canalizar los recursos desde quienes ahorran hacia quienes necesitan financiamiento a largo plazo. Es decir, conectar los agentes superavitarios, que son los que tienen exceso de dineros, con los agentes deficitarios, que son empresas o gobiernos que necesitan capital para invertir. Esto se logra a través de instrumentos financieros como activos, bonos o derivados y que permiten a empresas y gobiernos tener recursos necesarios para obtener eh, os- para proyectos de inversión, expansión e infraestructura. Ahora bien, es importante mencionar que el funcionamiento de estos mercados repercute directamente en el crecimiento de la generación de empleo y la estabilidad financiera de un país. Comprender estos mercados nos permite, como futuros administradores, evaluar oportunidades de inversión, entender las dinámicas de riesgo, rentabilidad y analizar el comportamiento de la economía en conjunto. Dicho esto, pasemos a definir formalmente qué son los mercados de capitales. Eh, pues bien, según Franco, en 2014, los mercados de capitales son mercados financieros donde se emiten y negocian instrumentos de deuda y capital con vencimientos superiores a un año. Es decir, estamos hablando de operaciones de mediano y largo plazo. Eh, a diferencia del mercado monetario que maneja el corto plazo. Como podemos observar en la diapositiva, estos mercados tienen varias funciones principales. En primer lugar, canalizan el ahorro hacia la inversión productiva, también fijan precios y de los activos según oferta y la demanda, prevén liquidez a los inversionistas, permiten distribuir y gestionar riesgos. Además, es fundamental distinguir entre el mercado primario y el mercado secundario. El mercado primario es donde se emiten nuevos títulos valores como una empresa hace su oferta pública inicial conocida como IPO o cuando se colocan bonos por primera vez. Los recursos de estas operaciones van directamente al emisor. Eh, por su parte, el mercado secundario es donde se negocian los títulos que ya fueron emitidos, es decir, eh, se trazan en la bolsa de valores, eh, se transan en la bolsa de valores. Este mercado es clave porque proporciona liquidez y forma los precios de referencia que todos observamos en los medios de comunicación. Ahora tenemos clara la definición. Los principales bolsas de valores del mundo eh, a nivel mundial o global, eh, tenemos en estas dos muy grandes, o digamos que las principales más grandes, eh, ambas están ubicadas en Estados Unidos. En el lado izquierdo de la diapositiva
tenemos NYSE, la Bolsa de Valores de Nueva York, que es la más grande del mundo por capitalización bursátil, con aproximadamente 27,7 billones de dólares, fundada en 1792 en, en Wall Street y actualmente lista más de 2.400 empresas. Lo interesante de la NYSE es que opera con un sistema híbrido combinado eh, entre negociación electrónica y de piso, lo cual lo hace única. Entre sus empresas claves encontramos Apple, J. Morgan y Berkshire Hathaway. Eh, en el lado derecho tenemos Nasdaq, la segunda bolsa más grande del mundo, con una capitalización de aproximadamente 24,6 billones de dólares y más de 3.700 empresas listadas. El Nasdaq tiene una característica muy particular. Fue la primera bolsa completamente electrónica del mundo, fundada en 1971. Está enfocada principalmente en la tecnología e innovación y entre sus empresas más representativas eh, está Microsoft, Amazon, Alphabet y Meta. Em, Estas dos bolsas juntas concentran más del 50% de la capitalización bursátil. Ahora vamos a otras bolsas igualmente importantes en Europa y Asia. Pasando a los mercados internacionales, en esta diapositiva podemos ver dos bolsas de gran relevancia. A la izquierda está de la bolsa London Stock Exchange o LSE, la principal bolsa de Europa ubicada en el Reino Unido y tiene una capitalización alrededor de 3,4 billones de dólares, lista más de 2.000 empresas y fue fundada en 1801, lo que la convierte en una de las bolsas más antiguas del mundo. Su índice de referencia en el famoso FTSE 100, eh, del cual hablaremos más adelante. A la derecha tenemos la bolsa de Tokio, conocida como TSE o JPX, eh, tras su función con la bolsa de Osaka en 2013, es una de las mayores bolsas de Asia con una capitalización de aproximadamente 6,5 billones de dólares y más de 3.800 empresas listadas. Su índice principal es el Nikkei 225. Es importante destacar que esta bolsa refleja la fortaleza económica japonesa, la tercera más grande del mundo. Eh, complementemos el panorama con las bolsas de Shanghái y Euronext. Pues bien, para cerrar el recorrido por las principales bolsas, tenemos dos muy importantes, la bolsa de Shanghái o SSE, con una capitalización de unos 7,6 billones de dólares y más de 2.200 empresas. Fue reabierta en 1990 en el contexto de la modernización económica China y opera con un sistema particular de dos segmentos. El segmento A para inversiones locales y el segmento B para inversionistas extranjeros. Esta bolsa es un reflejo directo del impresionante crecimiento económico de China en las últimas décadas. Y por último tenemos Euronext. Es un caso muy particular porque es la mayor bolsa paneuropea, opera simultáneamente en 7 ciudades: Ámsterdam, Bruselas, Dublín, Lisboa, Milán, Oslo y París. Eh, Tiene una capitalización
de aproximadamente 7,3 billones de dólares y más de 1.900 emisores. Euronext es el resultado de fusiones entre varias bolsas europeas, lo cual demuestra una tendencia global hacia la integración y consolidación de los mercados de valores. Ahora eh, vamos a explicar los indicadores bursátiles. Pues bien, ahora vamos a hablar de los indicadores o índices bursátiles, que son herramientas fundamentales para entender el comportamiento de los mercados, cómo se indica en la diapositiva. Un índice bursátil es un indicador estadístico que mide el comportamiento de un grupo representativo de acciones en un mercado. Funciona como un termómetro del estado general de la economía y del sentimiento de los inversionistas. En Estados Unidos encontramos tres índices principales. El primero es el Dow Jones Industrial Average, creado en 1896 por Charles Dow. Agrupa a las 30 empresas industriales más grandes de Estados Unidos. eh, es ponderado por precio, eh, lo que significa que las acciones con mayor precio tienen más peso. Es el referente histórico de Wall Street. Eh, el segundo es el S&P 500, que agrupa a las 500 mayores empresas de Estados Unidos y es ponderado por capitalización bursátil. Este es considerado el indicador más representativo del mundo total estadounidense y es el principal benchmark o referencia para los fondos de inversión a nivel mundial. Y tercero es el Nasdaq Composite, que incluye todas las acciones listadas en el Nasdaq, aproximadamente 3.700 tiene. Tiene una alta concentración en el sector tecnológico y es el indicador clave para medir el desempeño del sector tech a nivel global. Vamos ahora a ver los indicadores internacionales más importantes. Eh, Fuera de Estados Unidos también existen índices bursátiles de gran importancia. Eh, en esta diapositiva podemos ver tres de ellos. El FTSE 100 de Estados Unidos, que agrupa a los 100, a las 100 empresas de mayor capitalización de la Bolsa de Londres. Es ponderado por capitalización eh, ajustada al free float, eh, es decir, solo considera las acciones que están disponibles para negociar en el mercado. Es el referente principal del mercado europeo, incluye multinacionales como BP, HSBC y Unilever. Eh, Luego tenemos el DAX de Alemania, que agrupa a los 40 principales eh, empresas de la bolsa de Frankfurt. Eh, Fue ampliado de 30 a 40 empresas en 2021. Un dato interesante del DAX es que es un índice de retorno total, lo que significa que incluye los dividendos reinvertidos en su cálculo, refleja en su cálculo. Refleja la economía más fuerte de Europa continental.
Y finalmente, el Nikkei de 225 de Japón, que agrupa a 225 empresas seleccionadas de la Bolsa de Tokio, al igual que Dow Jones, es ponderado por precios, es el principal indicador de mercado asiático e incluye empresas como Toyota, Sony y SoftBank. Ahora algo que nos toca de cerca, los índices bursátiles de Latinoamérica. En nuestra región también existen índices bursátiles importantes. En Colombia tenemos el Colcap, que es el índice de la Bolsa de Valores, agrupa aproximadamente las 20 acciones más líquidas del mercado y es ponderado por capitalización ajustada al flotante. Eh, Reemplazó al IGBC en 2008 y es el referente tanto para inversiones nacionales como internacionales. En México está el SIP, BMV IPS, que es el índice de Bolsa Mexicana de Valores que agrupa a las 35 emisoras más representativas. Es el mayor índice de Latinoamérica por capitalización e incluye empresas como América Móvil y Pensa. Eh, y, y el cono sur, y en el cono sur encontramos el IPSA de Chile con las 30 acciones más transadas de la Bolsa de Valores de Santiago y el SPI Merval de Argentina, principal indicador de Bolsa de Buenos Aires. Ambos son ponderados por capitalización y están parcialmente integrados al MILA, el Mercado Integrado Latinoamericano, una iniciativa que busca conectar los mercados de la región. A continuación voy a explicar quiénes son los principales, los participantes de estos mercados. Ahora es importante entender quiénes participan en los mercados de capitales porque no funcionan solos. Como pueden ver en la diapositiva, hay dos grandes grupos en esta primera parte, los emisores y los inversionistas. Los emisores son los que son aquellos que nos ofrecen los títulos valores para captar recursos a quienes aquí encontramos a las empresas que emiten acciones o bonos eh, corporativos, a los gobiernos que emiten títulos de deuda pública, como los TES en caso de Colombia, y también a entidades multilaterales como el Banco Mundial o el BIC. Todos estos emisores deben cumplir requisitos estrictos de registro y revelación de información para proteger a los inversionistas. Del otro lado están los inversionistas, que son quienes compran esos títulos. Se clasifican en tres tipos. Los institucionales, que incluyen fondos de pensiones, aseguradoras, fondos mutuos y bancos. Los individuales, que son personas naturales que invierten directamente, y los extranjeros, que son fondos internacionales que buscan diversificación geográfica. Su decisión de inversión puede depender fundamentalmente de la relación riesgo-rentabilidad de cada instrumento. Vamos ahora a los intermediarios, reguladores y la infraestructura del mercado. Pues bien, en esta diapositiva vemos tres categorías adicionales de, de participantes que son esenciales para el funcionamiento ordenado del mercado, ¿sí? Primero están los intermediarios que facilitan las operaciones entre
emisores e inversionistas. Aquí encontramos a las sociedades comisionistas de bolsa, los bancos de inversión de estructura, las sociedades fiduciarias, las calificadoras de riesgo como Fitch, Moody's, S&P, que evalúan la capacidad de pago de los emisores. Luego de, luego están los reguladores que supervisan el mercado para garantizar la transparencia y proteger a los inversionistas. En Colombia este rol se cumple eh, y lo hace la Superintendencia Financiera o SFC en Estados Unidos. Ese es la SEC, la Security and Exchange Commission. También está también está el autorregulador del mercado de valores, el AMB, y el Banco de la República, que incide a través de la política monetaria. Y finalmente, la infraestructura del mercado, que incluye la bolsa de valores como la BVC y la NICE, los depósitos centralizados de valores como DCVAL, las cámaras de compensación y los sistemas de negociación electrónica. Sin toda esta infraestructura, las transacciones no podrían realizarse de manera segura y eficiente. Eh, Explicaré por qué estos mercados son tan importantes a nivel global. Eh, con gusto. Estas diapositivas nos muestran tres razones fundamentales por las cuales los mercados de capitalización son vitales para la economía global. La primera es el financiamiento empresarial. Los mercados de capitales permiten a las empresas acceder a capital sin depender exclusivamente del crédito bancario, diversificando así sus fuentes de fondeo. Es especialmente para Es especialmente importante para la empresa el crecimiento que necesitan grandes volúmenes de capital. La segunda razón es la liquidez del mercado. Estos mercados facilitan la compra y la venta de activos financieros, lo que reduce los costos de transacción y permiten a los inversionistas entrar y salir de posiciones con relativa facilidad. Sin liquidez, los mercados serán mucho menos atractivos para los inversionistas. Y la tercera es la asignación eficiente de recursos. El mecanismo de precios de mercado refleja la información disponible, dirigiendo el capital hacia los sectores y proyectos con mejor relación riesgo-retorno. Eh, Esto es lo que en economía se conoce como eficiencia del mercado. Complementemos con otras razones igualmente importantes. Continuando con la importancia de estos mercados, tenemos tres aspectos adicionales. Primero, funcionan como indicador económico. Los índices bursátiles anticipan tendencias económicas. Cuando hay caídas pronunciadas, suelen reflejar expectativas de recesión, mientras que alzas sostenidas sugieren confianza en el crecimiento. Por eso es tan común escuchar en las noticias referencias como cerró el Dow Jones o el SPO 500. Según la integración de mercados, la globalización financiera ha permitido
que un inversionista en Bogotá pueda comprar acciones en Nueva York o Tokio con relativa facilidad. eh, Iniciativas como el MILA, que mencionamos antes, busca precisamente integrar mercados a nivel regional. Tercero, la gestión y diversificación del riesgo a través de instrumentos derivados como futuros, opciones y swap. Los participantes del mercado pueden cubrir posiciones y gestionar su exposición al riesgo de tasa, tipo de cambio o precio de materias primas. Esto hace que los mercados de capital sean herramientas indispensables para la rentabilidad financiera global. Para finalizar, eh, quiero presentarle unas conclusiones. eh, para cerrar esta presentación, repasemos los puntos más importantes que hemos abordado. Primero, los mercados de capitales constituyen el pilar del sistema financiero global. Sin ellos, la canalización de recursos entre ahorradores y demandantes de capital sería ineficiente y costosa. Segundo, las principales bolsas del mundo, NYSE, Nasdaq, LSE, Tokio, Shanghái y Euronext, concentran billones de dólares en capitalización y reflejan la actividad económica de sus respectivas regiones. Tercero, los índices bursátiles no solo miden el desempeño del mercado, sino que anticipan tendencias económicas y sirven como referencias para decisiones de inversiones tanto individuales como institucionales. Cuarto, la participación coordinada de emisores, inversionistas, intermediarios y reguladores es lo que garantiza la transparencia y la confianza y el funcionamiento ordenado de estos mercados. Y quinto, la integración y globalización de los mercados junto con instrumentos como los derivados amplían la posibilidad de inversiones y permiten una mejor gestión de riesgo a nivel mundial. Finalmente, nuestras referencias bibliográficas. En esta última diapositiva podemos ver las referencias bibliográficas que utilizamos para elaborar este trabajo. Como pueden ver, nos apoyamos tanto en fuentes académicas como en el contexto de Franco de 2014 de nuestra universidad y el libro de Ateorta 2012 de la Universidad de Medellín como una fuente institucional, como la Bolsa de Valores como una fuente institucional, como la Bolsa de Valores de Colombia, la NICE, la Superintendencia Financiera y artículos de investigación sobre mercado de valores y la regulación financiera en Colombia. Con eso concluimos para nuestra presentación sobre los mercados de capitales a nivel mundial. Esperamos que haya sido clara la información. Eh, Muchísimas gracias por su atención.